Una de las principales luchas que todos hemos experimentado en algún momento a veces es el miedo. Y el miedo puede tomar la forma en muchas formas. Puede venir de muchas formas diferentes. El miedo puede tomar la forma de una fobia irracional, algo que tememos y que nos infunde terror y pánico en nosotros. O nuestros miedos pueden surgir por algo que tenemos que nos pueda pasar en el curso normal de la vida, como contraer una enfermedad incurable, o el miedo de que alguien cercano a nosotros muera, o el miedo a que nosotros vayamos a morir. Pero de todos estos miedos, un miedo que se destaca como el peor de todos porque tiene el potencial de afectarnos negativamente a todos los días de nuestras vidas, y es el miedo al hombre, a las personas, lo que significa que tenemos miedo en lo que la gente pueda pensar de nosotros, sus opiniones de nosotros, lo que puedan decir de nosotros o decirnos a nosotros, o a lo mejor lo que nos puedan hacer a nosotros. Esto puede ser devastador, porque el miedo al hombre nos esclaviza, nos pone en esclavitud a los demás, ya que ya no sentimos la libertad de ser nosotros mismos, de decir o de actuar como nos gustaría, porque tenemos demasiado miedo en lo que otros puedan decirnos o hacernos. Y es por eso que las Escrituras nos dicen, Proverbios 29:25, el miedo al hombre trae una trampa. Es decir, algo que nos coge, que nos esclaviza. Es decir, cuando temes a la gente, caes en una trampa, como un animal, estás atrapado. Eres rehén de ellos, a esa gente, porque tienes tanto miedo a lo que alguien puede pensar de ti. Quieres que ellos aprueben de lo que vayas a hacer, que harás todo lo posible para que te acepten, y hasta llegas al punto que puedes pecar. Y era exactamente lo que los escribas y los fariseos de la época de Jesús se preocupaban tanto por lo que los demás pensaban de ellos, que estaban dispuestos a convertirse en hipócritas, descarados para impresionar a la gente con su justicia propia, hasta el punto de que realmente no les importaba lo que Dios pensara de ellos. Todo lo que les importaba era que tuvieran buena reputación ante los demás, con hombres devotos y justos, a pesar de que ellos sean terriblemente injustos. Pero para los escribas y fariseos lo único que era importante era que les tuviera en alta estima como hombres de Dios. Pero como hemos visto en nuestros estudios anteriores de Lucas 11, no eran hombres de Dios, eran hipócritas malvados. Eran hombres que solo fingían ser religiosos y piadosos, pero en la realidad eran bastante impios y malvados. Y es por eso que en la última sección de Lucas 11, después de que Jesús fue invitado a la casa de un fariseo que lo despreciaba porque no participaba en el ritual judío tradicional de lavarse las manos antes de comer, eso es porque Jesús aprovechó de este momento para denunciar y condenar a los escribas y fariseos por sus muchas hipocresías y comportamientos pecaminosos. Y cuando terminó de denunciar, los escribas y los fariseos no estaban simplemente molestos con Jesús, se enfurecieron, estaban furiosos, ahora estaban tan hostiles hacia él que comenzaron un plan malvado contra él. Esto es lo que leemos a finales de capítulo 11, los últimos 2 versos. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. O sea, es decir, su ira, su furia, decidieron tratar de cazarlo y atraparlo, al igual que haría alguien con un animal, porque lo querían atrapar, y atrapar con algo que igual iba a decir.
Ahora es muy probable que desde que Jesús pronunció sus condenas contra estos hombres al comienzo de la comida, que cuando se sirvió la comida, es muy capaz de que la mayoría de los fariseos perdieron el apetito y probablemente no tocaron su comida porque tenían miedo, estaban demasiado molestos para comer. De hecho, un maestro de Biblia dijo, si el evento hubiera tenido lugar hoy, el desierto elegido habría sido cantidades generosas de Tums y Rollades. O sea que entonces la pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió después de que terminó la comida y todos los invitados, incluido Jesús, procedieron a abandonar la casa de este fariseo? Pues lo que sucedió después es lo que Lucas nos dice que sucedió después al comienzo del capítulo 12. Leemos, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temer al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Ahora es muy útil saber que en los manuscritos originales de la Biblia no habían divisiones de capítulos ni de versículos. Esto se agregó más tarde, pero a veces es muy útil. Normalmente es muy útil porque nos dice dónde hay que parar o igual donde pasó otra cosa, pero a veces no son muy útiles en absoluto porque dan la impresión de que el escritor se ha mudado a un nuevo escenario, otro punto en tiempo, cuando en la realidad simplemente continúa con el mismo escenario. Y aquí es el comienzo donde esto ocurre, donde esta división no es muy útil, y es porque da la impresión de que lo que sucedió al comienzo del capítulo 12 es una escena totalmente diferente a lo que terminó en el capítulo 11 y no hay nada que conecte, pero eso no es el caso. Verás, el capítulo 12 en realidad es la continuación de lo que siguió después de que Jesús terminó de condenar a los escribas y fariseos y cuando se fue de la casa, porque mirad las primeras palabras que leemos en Lucas 12. En estas circunstancias, que significa mientras tanto o en ese momento. Es muy probable de lo que sucedió después de que Jesús salió de la casa de este fariseo, es que los escribas y los fariseos que habían sido el blanco de sus ataques verbales estaban tan molestos con él que inmediatamente comenzaron a interrogarlo, haciéndole todo tipo de preguntas, intentando atraparlo en algo que podían usar en contra de Jesús. Y el diálogo entre Jesús y los fariseos no lo tenemos aquí escrito, pero debe de haber sido bastante animado y hostil, y sin duda atrajo a una multitud de personas que querían escuchar esta conversación. Y es por eso que leemos en el verso 1, en estas circunstancias, después de que tantos miles y miles de personas se habían reunido, que literalmente se estaban atropellando unos a otros. Es decir, que habían tantas personas, hay miles de personas que habían venido para escuchar esta conversación entre Jesús, que se estaban atropellando unos a otros y estaban intentando atraparlo. Pero parece ser que pasó después que Jesús paró de hablar a los fariseos para decirles algo a los fariseos, no para la multitud que estaban ahí, sino que quería hablar a los discípulos, a aquellos que le estaban siguiendo, que decían que eran sus seguidores, sus estudiantes.
creyentes, y lo que tenía que decirles era una advertencia importante que necesitaban escuchar, porque él sabía que estaban en peligro. Él quería que ellos supieran de algo que representa una seria amenaza para su bienestar espiritual, y algo que todavía nos representa una seria amenaza para todos los que lo seguimos hoy. Observar lo que Lucas nos dice, que Jesús dijo después de informarnos que se había reunido una gran multitud. Él dice, comenzó a decir a sus discípulos en primer lugar, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, el hecho de que Lucas nos dice que Jesús comenzó a decir a sus discípulos en primer lugar, implica que más tarde Jesús se dirigiría a la multitud de incrédulos, pero ahora mismo lo primero que hace es dirigirse a sus discípulos. Y lo que él tiene que decirles es una advertencia muy seria que él quería que escucharan y que prestaran atención. Y esta advertencia era tener cuidado con la levadura de los fariseos, y que dice que es la hipocresía. Habiendo denunciado y condenado a los fariseos por su flagrante hipocresía de pretender de ser hombres justos cuando no lo eran, Jesús ahora advierte a sus seguidores que tengan cuidado de no ser influenciados por la hipocresía que caracterizó a estos falsos líderes religiosos. Y la forma en que lo expresa es de esta manera, dice, cuidado con la levadura de los fariseos, lo cual explica qué es la hipocresía. Ahora ya sabemos lo que es la hipocresía, porque lo hemos cubierto detalladamente en otros mensajes. Un hipócrita es alguien que finge ser algo que no lo es. En la antigüedad, un hipócrita era originalmente un actor que usaba una máscara en el escenario porque estaba interpretando un papel que no era su verdadero carácter. Más tarde en la historia, un hipócrita llegó a ser identificado en el contexto de una persona religiosa que era un farsante, alguien que decía una cosa pero vivía de otra manera. Pero a la luz de la hipocresía de los fariseos, Jesús está advirtiendo a sus discípulos que no sean como ellos. Él no quería que sus seguidores sucumban a las presiones de ser hipócritas religiosos, en el sentido de que afirman amarlo y vivir por él, sino por temor a lo que otros puedan decir sobre ellos o hacerles, se comprometen y no viven las verdades que dicen creer. O sea, es decir, el Señor quiere que sus discípulos los sigan con valentía y que lo hagan sin preocuparse por lo que los demás piensen de ellos. Él quiere que estén tan comprometidos con Él por lo que dicen y cómo viven, que todos sepan de su devoción y su lealtad sincera, genuina y no hipócrita a Él. Verás, Jesús no quiere que haya ningún engaño en la vida de sus seguidores, no quiere pretensiones, quiere que vivan con un compromiso total y como Señor de su vida. En pocas palabras, el Señor no quiere que sus seguidores sean como los escribas y los fariseos. No quieren que pretendan ser una cosa y mientras viven otro tipo de vida. Pero mirar cómo Jesús no solo dijo cuidado con la hipocresía de los fariseos y se paró allí, sino él dijo guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la levadura y qué tiene que ver con la hipocresía de los fariseos? La levadura, pues, es la levadura que se usaba para hornear pan. Un maestro de la Biblia lo explicó de esta manera. Él dijo, prácticamente todo el mundo en la antigüedad sabía cómo hornear pan. Un panadero que quería que su pan fuera ligero y airado insertaba un trozo de masa con levadura de un lote anterior en la masa fresca antes de hornear. El panadero dejaba la masa con levadura a un lado en un lugar oscuro y fresco donde las bacterias de la levadura se multiplicarían y se propagarían impregnando todo el lote. Entonces, al decirles a sus discípulos que tengan cuidado con la levadura y la hipocresía de los fariseos, Jesús les está advirtiendo a ellos y a nosotros que tengamos cuidado incluso con un poquito de hipocresía en su vida o en tu vida, porque como la levadura, esta hipocresía,
comenzará a crecer y a crecer y a extenderse en su vida hasta el punto en que impregnará su vida y, como dijo una persona, lo hará, llenará tu alma y destruirá tu carácter. O sea, Jesús nos está advirtiendo, sus seguidores, que ninguna hipocresía se filtre jamás en nuestras vidas, porque si lo hace, y hermanos, tiene la capacidad de destruirnos, de convertirte en un hipócrita religioso, y al igual que los fariseos y los escribas. Ahora, escuchar atentamente, porque hay una verdad importante que nos ayuda a entender exactamente por qué Jesús dio esta advertencia sobre la hipocresía y por qué es tan aplicable a todos nosotros. Considera porque si realmente amas al Señor, considerar por qué si realmente amas al Señor, ¿por qué dejarías que cualquier tipo de hipocresía entrara en tu vida? ¿Por qué? Sabemos que fariseos eran hipócritas, pero ¿por qué uno que cree en Jesús dejaría, aunque fuera un poquito de hipocresía en la vida? Debería de haber algo en nuestra vida que nos tentara a ser hipócritas, o el pecado de hipocresía. Si no, Jesús nunca habría pronunciado esta advertencia. Cuidado con la hipocresía de los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que nos tentaría a ceder a la hipocresía, aunque sea solo un poquito? Notar esto es el temor al hombre. Es una preocupación malsana y hasta una obsesión con la que otros piensan y dicen de nosotros y lo que nos harán, porque somos seguidores de Jesucristo, a alguien que es odiado y despreciado por un mundo de incrédulos rebeldes. Verás, nadie quiere ser considerado como un fanático religioso loco. Nadie quiere ser llamados esto. Hace años, cuando yo me convertí, yo estaba trabajando con alguien y les estaba evangelizando y él me dijo, tú eres un loco de estos cristianos. Nadie quiere que les llame locos, a nadie le gusta que les llame palabras y nombres y que sean conocidos como alguien loco. O sea que todos estamos tentados a atenuar nuestro celo y devoción a Cristo y vivir de tal manera que desanime a cualquiera de menospreciarnos por nuestra fe. Y cuando cedemos a esta tentación, permitimos que la hipocresía entre en nuestras vidas. Comenzamos a comprometernos y vivir de una manera que no refleja lo que realmente somos, discípulos de Jesucristo. Ahora mira, si luchas con este tipo de presión de grupo, consuélate con el hecho de que Jesús lo comprende las presiones que enfrentamos al vivir en un mundo que nos odia y que nos opone y que le oponen a Él. Él sabe lo difícil que es vivir una vida en obediencia piadosa a Él, cuando otros te miran mal por esto e incluso igual amenazan con hacerte daño debido a tu fe. Y es por esto que en Hebreos leemos en 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él compadece con nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. O sea, hasta Jesús mismo fue tentado, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, es clamarle a Dios que nos ayude. Y una de las formas en que Él nos ofrece darnos misericordia y gracia es en su palabra y nos ayuda en su palabra. Y esto es lo que tenemos aquí en Lucas 12. Tenemos su misericordia y su gracia en enseñarnos acerca de una advertencia como esta, que tenemos que estar mirando y tener cuidado a caer, el peligro de caer en la hipocresía, porque si lo hacemos vamos a caer y no le vamos a honrar con nuestras vidas.
Ahora, hermanos, esa es la advertencia que Jesús nos está dando. Tener cuidado, no dejar, aunque sea la más mínima cantidad de hipocresía, que cuele en su vida por temor a lo que las otras personas puedan hacerte o decirte. Porque si dejas, aunque sea una pequeña cantidad de hipocresía, va a crecer. Y se extenderá y eventualmente impregnará y te controlará tu vida hasta el punto que seas completo hipócrita. Así que habiendo dado esta advertencia, el Señor ahora procede a motivarnos a prestar atención a su advertencia al darnos varias razones por las que debemos evitar la hipocresía en nuestras vidas, aunque incluso la más pequeña. La primera razón es esta: debemos rechazar hipocresía porque toda la hipocresía será expuesta. Versos 2 y 3. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores se ha proclamado desde las azoteas. Ahora bien, la hipocresía por su propia naturaleza siempre se caracteriza por la pretensión y el engaño. Siempre implica ocultar algo a los demás que no quieres que otros vean o que sepan de ti. Esa es la naturaleza de la hipocresía. Como dijo un maestro de la Biblia, dijo: el arte de ser hipócrita depende de la capacidad de mantener algunas cosas ocultas. Es así como es la hipocresía. Y aquellos que son hipócritas normalmente tienen cierto éxito en su engaño, al menos hasta cierto punto. Ahora, sin embargo, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que nadie tiene un éxito total en la hipocresía, porque nadie se sale con la suya, con la hipocresía para siempre, ya que toda hipocresía será expuesta, de modo de que todo lo que se encubra para que otros no vean cómo es realmente, eventualmente se revelará. Y lo que sea oculto a la vista de los demás en este momento, eventualmente se sabrá. Del mismo modo, todo lo que hayas dicho en la oscuridad y en los lugares más privados de tu vida, donde nadie puede escuchar tus palabras, será proclamado a la luz y gritado para que todos lo escuchen. Es decir, todo lo que pensaste y dijiste en privado se hará público. Lo que está diciendo aquí Jesús es que toda hipocresía finalmente será descubierta y expuesta, porque nadie se sale con la suya, con la hipocresía para siempre. Entonces, ¿en qué momento se expone la hipocresía? A veces se expone durante nuestra vida, normalmente cuando menos nos lo esperamos, cada vez cuando Dios decide que tiene que exponer nuestra hipocresía, ocurre. Pero aunque no sea en esta vida, ciertamente en el futuro, cuando estemos delante de Cristo, porque en ese momento saldrá a la luz toda la verdad sobre nosotros. Pablo escribió sobre esto en Romanos 2:16 cuando dijo: el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Sea lo que sea tu secreto y tu corazón, todo será expuesto por Dios. Pablo dijo casi lo mismo en 1 Corintios 4:5 cuando dijo: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Es decir, cuando estemos delante de Dios, en ese momento Él revelará en ese momento los motivos por lo que hicimos lo que hicimos en nuestra vida. Algo que nadie puede ver bien ahora porque está oculto de la vista, pero se revelará. Y escuchar atentamente, aunque como creyentes somos salvos por gracia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando estemos delante de Jesús, Él evaluará la forma en que hemos vivido. Los pecados ya han sido pagados en cuanto a juzgamiento, y tu verdadero carácter será revelado. Entonces, si ha habido alguna hipocresía en tu vida, si estás viviendo como un hipócrita ahora,
Si estás viviendo de una manera que nadie sabe menos tú y Dios sabe, si has vivido de una manera que ha sido más pagana que cristiana, el Señor la expondrá y la revelará. Entonces, hermanos, ahora es el momento de arrepentirse. Este es el punto. Es una locura vivir con cualquier tipo de pretensión hipócrita en tu vida cristiana, porque todo eventualmente se descubrirá, ya que sea en esta vida o en el momento en que estés presente ante Cristo, la verdad saldrá a la luz sobre ti en algún momento. Y entonces, ¿qué haces? Vives lo más cerca posible al Señor que puedas, sin hipocresía. Sé en privado lo que eres en público. O sea que la primera razón por la que Jesús por la que debemos evitar cualquier hipocresía en nuestras vidas es porque toda hipocresía será expuesta. Y a medida que continúa, el Señor da una segunda razón por la que debemos evitar la hipocresía, y eso es porque no hay razón para temer al hombre. No hay razón para temer al hombre. El temor a los hombres es lo que nos lleva a ser hipócritas. Verso 4. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Ahora bien, refiriéndose a sus discípulos como amigos, Jesús va directo al corazón de por qué alguien que los sigue puede caer en el pecado y la hipocresía. Y eso es porque tienen miedo de los demás. Temen lo que otros puedan pensar de ellos, lo que igual puedan decir de ellos. Y estamos hablando de su vida cristiana. Temen que pueden ser atacados. Y como recordarán, al denunciar, y vamos a atar todo junto ahora, al denunciar a los escribas y los fariseos, Jesús los había acusado de tener el mismo espíritu y mentalidad que sus antepasados que asesinaron a los profetas del Antiguo Testamento, y había predicho que en el futuro estos líderes religiosos asesinarían y perseguirían a sus seguidores. En Lucas 11:49 dijo: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán y perseguirán a otros. Entonces, a la luz del hecho de que los escribas y los fariseos odian a Jesús y a sus seguidores, en el futuro iban a ser perseguidos, incluso matados. Jesús sabe que la tendencia natural de sus discípulos sería tratar de evitar todo este sufrimiento, cayendo ante la hipocresía de fingir que no son seguidores de Jesús, que no estaban completamente comprometidos a él. Es decir, por temor a lo que las autoridades religiosas pueden hacerles, se sentirían tentados a ocultar la actitud de sus verdaderos corazones hacia Cristo y fingirían no estar dedicados a Él. E incluso algunos estarían tentados de que ser discipulados en secreto para que nadie les hiciera daño. Y así que, a la luz de este miedo a las autoridades religiosas, Jesús les dice a sus discípulos de primer siglo: ¿y cómo podemos aplicar esto a nosotros? Dijo: no tengan miedo de los que matan al cuerpo y después de eso no tienen más que hacer. Ahora lo que Jesús está diciendo es que está reconociendo que es simplemente una realidad de la vida cristiana, que algunos seguidores van a ser asesinados debido a su fe en Él. Y en otra ocasión Jesús dijo que como sus discípulos no estamos por encima de Él, por eso si lo mataron a Él, también nos pueden matar a nosotros. De hecho, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires, todos. Y en la historia, la iglesia cristiana revela que millones de creyentes han dado su vida por la causa de Cristo. Y solo porque los creyentes en nuestro país, en Estados Unidos, hasta ahora no hemos experimentado hasta este punto la muerte por nuestra fe, no queremos ser ingenuos al pensar que nunca va a suceder esto. Muchos cristianos en todo el mundo están siendo atacados físicamente y asesinados por la causa de Cristo, y eventualmente va a llegar a nuestro país. Y aquí hay solo una muestra del tipo de persecución física que hay en otras partes del mundo. Lo que os voy a leer es algo que apareció en un periódico llamado Asia News bajo el título: hindúes fanáticos atacan a misionero cristiano en India.
Se lee así: alrededor de 50 fanáticos hindúes atacaron a un misionero cristiano, Chin Min Tang, el 24 de septiembre, acusándolo de proselitismo de miembros de la tribu Taru, una de las más pobres del país. Los propios pueblos tribales defendieron a Chin, que trabaja como maestro en la aldea de Nayota, en el estado de Uttar Pradesh. En el norte de la India, Tang Boy, que educa a los niños Taru junto con Chen, dijo a Asia News: estos fanáticos llegaron a la aldea a la plena luz del día, armados con barras de hierro e incluso armas de fuego. Me alejé sigilosamente. Entraron con la fuerza a la habitación de mi colega, les sacaron y tiraron sus pertenencias. Luego lo arrestaron afuera. Tan pronto como los aldeanos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, intervinieron rápidamente para defender a Chin. Los atacantes dispararon al aire de manera amenazante, pero los aldeanos se negaron a irse. Si no hubieran intervenido, la turba lo habría linchado. Cuando los fanáticos se iban, advirtieron a Chin: si no abandonas la aldea y detienes tus obras de conversión, te mataremos. Ahora imagina si te enfrentases en tu casa a esa multitud enfurecida de fanáticos hindúes. ¿Cómo enfrentarías la posibilidad de ser asesinados por ellos sin sentirte abrumido por el miedo? O aún mejor, ¿cómo manejarías la amenaza de ser asesinado si continúas viviendo tu fe? ¿Dejarías de evangelizar? Igual tendrías dejarías de evangelizar y fingirías que estás viviendo una vida no comprometida a Cristo. A lo mejor te dirías cosas en tu mente como: bueno, no tengo que decir de todo de Cristo. ¿Dejarías un poco de hipocresía entrar en tu vida? Que igual te dirías: no voy a evangelizar a todos, o no voy a mencionar el nombre de Cristo porque si no me van a matar. Escuchar lo que Cristo está diciendo aquí es que hay esa tentación de caer en la hipocresía por miedo a lo que otros puedan hacerte. Por lo tanto, lo que Él quiere que todos entendamos y hagamos es que no debemos temer lo que nuestros enemigos nos harán, porque nuestros enemigos, notar esto, tienen un poder limitado, muy limitado. Lo único que pueden hacernos es matar tu cuerpo, pero ya está. Ya está. No pueden hacerte nada más que eso. No pueden matar tu alma eterna. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo en el verso 4. No tengas miedo de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Ahora sabemos que cuando Jesús dice después de eso no tiene nada más que hacer contigo, quiere decir que no pueden destruir tu alma. Sabemos que esto es lo que está diciendo porque ese es el mismo lenguaje que usó Jesús en Mateo 10:28 para decirnos esencialmente lo mismo. Ahora lo voy a leer. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Eso es de lo que está hablando. Verás, lo que Jesús está diciendo es que no necesitas caer ante la presión de ser un hipócrita y vivir algo menos que una devoción totalmente comprometida a Él por miedo a de lo que otros te harán. Porque lo peor que alguien te puede hacer en oposición a Cristo es terminar tu vida física aquí en la tierra. Pero eso es lo único que pueden hacer. Ya está. Porque están impotentes para destruir tu alma. ¿Y qué es tu alma? Es esa parte inmaterial, invisible y eterna. Es quién eres de verdad. La razón por la que no necesitamos temer a ningún hombre, ni siquiera al más peligroso de los hombres, es porque el poder del hombre es muy limitado, ya que todo lo que pueden hacer es quitarte la vida, nada más. Ahora sé que después de escuchar esas palabras es posible que alguien esté aquí diciendo: solo pueden quitarme vida. Steve, eso es lo único que tengo. ¿De qué estás hablando? Si me quitan la vida, ya está, se acabó. Pero no es cierto, no es cierto, porque la Biblia enseña que tienes un alma. Tienes un alma, que es lo que acabo de decir, esa parte inmaterial e invisible de ti, que sigue y vive por toda la eternidad, que nunca morirá. Verás, Jesús está dando un contraste entre nuestros cuerpos físicos, que son temporales y sujetos a la muerte, y nuestras almas, que son eternas y son para siempre y nunca morirán. Y ahora la luz de lo temporales que son estos cuerpos físicos
Hermanos, debemos poner las cosas en perspectiva para que recibamos el impacto completo de las palabras de Cristo sobre no temer al hombre. Aunque ciertamente no debemos descuidar el mantenimiento de nuestros cuerpos como si no importaran nuestros cuerpos en absoluto, porque llegará el día que vamos a morir. No, solo tenemos un cuerpo y tenemos que cuidar del cuerpo lo mejor que podamos. Sin embargo, debemos asegurarnos de que no ponemos tanto énfasis excesivo, tan poco saludable en nuestros cuerpos como si fueran un tesoro al que debemos aferrarnos a toda costa. Eso es idolatría. Escuchar algunas de las cosas que la Biblia dice sobre nuestras vidas físicas y nuestros cuerpos y verás cuán momentánea y de corta duración que son realmente nuestras vidas y nuestro cuerpo, y cómo nuestro énfasis debe estar en nuestra alma, y nuestra alma debe estar bien con Dios. 1 Corintios 15, Pablo se refiere a nuestros cuerpos físicos como perecederos y débiles. 2 Corintios se refiere a nuestros cuerpos como nuestro hombre exterior que se está descomponiendo. Pablo habla de su muerte inminente como el dejar de lado su morada terrenal y su partida, es decir, vio a su vida física en la tierra, de lo cual iba a acabar, que como algo muy corto. Santiago nos recuerda cuán breve es realmente nuestro tiempo, nuestra vida, cuando dijo en 4, 13 y 14, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Santiago dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Eso es lo que somos. Ahora, todos estos versículos sirven como recordatorios de que nunca debemos vivir nuestras vidas solo para hoy, sin pensar jamás en la eternidad. Esta vida y estos cuerpos que se están cayendo pronto se acabará, pero la eternidad continúa para siempre. Y en cuanto más edad tienes, parece ser que la vida pasa mucho más rápido. Parece ser que en 3 semanas voy a tener 90 años. Eso es lo rápido que está pasando mi vida. Te ríes porque sabes que es así como nos sentimos. Por lo tanto, si es todo lo que piensas es perseverar tu cuerpo y la vida que avelgar, entonces naturalmente vas a tener mucho miedo de cualquiera que amenaza con dañarlo, y por lo tanto eres susceptible a la hipocresía para tratar de evitar ser dañado por los enemigos de Cristo. Pero si tu enfoque está en tu alma y su destino eterno, debido a la obra de Cristo en la cruz por parte tuya, entonces puedes ser libre. Puedes ser libre del temor del hombre, libre de ceder a la tentación de ser hipócrita, porque entiendes que todo lo que te pueden quitar es la vida y ya está, nada más. Ahora, ese es el punto que Jesús está haciendo en el verso 4. No hay razón cualquiera por temer al hombre y las presiones del hombre en cualquier tipo de caer como hipócrita, porque lo peor que pueden hacer es matar tu cuerpo. No pueden tocar lo que es más importante, más precioso y más valorable, que es tu alma. Entonces vive totalmente para Cristo, entrégate a Él totalmente. Vive como un devoto discípulo, sin hipocresía. Pero sin embargo, después de habernos dicho que no debemos temer al hombre, Jesús ahora nos dice en el verso 5 que sí que hay alguien al que debemos temer, porque esta persona sí que tiene el poder de tocar nuestra alma. Ese es al que debemos temer. Lucas 5, 12:5, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temer al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temer. En lugar de temer al hombre, el poder que tiene es tan limitado, Jesús nos dice que debemos temer a Dios. Temer a Dios porque Dios tiene un poder ilimitado para infligir un castigo eterno sobre el alma de una persona en el infierno.
Ahora, para comprender correctamente la palabra de Cristo, debemos tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, Jesús no estaba diciendo que Dios alguna vez arrojaría a uno de sus hijos al infierno. La Biblia deja muy claro que ningún verdadero cristiano será condenado ni castigado por sus pecados, ya que Cristo fue castigado eternamente en nuestro lugar. Pablo declara esto tan claramente en Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Pablo luego dice más tarde en los versículos en 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará del amor de Dios, nada nos separará de Él, nada nos mandará al infierno. Sin embargo, aquellos que mueren sin confiar en Cristo como Señor y Salvador pasarán la eternidad en infierno. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Qué quería decir con eso? Y al morir en sus pecados, quiso decir que si morían sin el perdón de Dios, morirían con el pecado en su registro y serían castigados eternamente en el infierno por esos pecados, porque los pecados nunca habían sido perdonados. Ahora entiendo que el infierno no es un tema popular de lo que se habla hoy, pero la Biblia es tan clara sobre la realidad del infierno y Jesús habló sobre el infierno aquí. En el versículo 5, la palabra específica para infierno que usó aquí es la palabra Gehenna, que es una referencia al valle de Hinnom, a las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. Durante los días de Cristo, este valle se usaba como un vertedero de basura, donde la gente usaba azufre para quemar su basura. Gehenna entonces era un lugar donde los fuegos siempre estaban ardiendo y los gusanos siempre se estaban arrastrando por ahí, y Jesús dijo que el infierno era similar a eso, es como un incinerador apestoso, humeante y maloliente. Y es por eso que en Marcos 9:44 habló del infierno como un lugar de fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y también habla del infierno como un lugar de oscuridad exterior, donde solo habla miseria y desesperación. Y en Lucas 16 Jesús reveló ese infierno como un lugar donde sus habitantes son atormentados por sus recuerdos conscientes. El infierno es un lugar horrible, es el lugar más horrible que hay. Y contrariamente a lo que mucha gente piensa, es Dios, no Satanás, quien arroja a los incrédulos al infierno. Por lo tanto, es a Dios a quien debemos temer, porque solo Él tiene la autoridad para enviar a una persona al infierno. Mira, el punto que Jesús está haciendo aquí es un contraste entre el poder del hombre y el poder de Dios. Nos está diciendo que nunca debemos temer lo que la gente nos hará, porque tienen un poder muy limitado. Lo único que pueden hacer es destruir tu cuerpo, que no es permanente, es temporal, pero Dios tiene el poder para destruir, el poder absoluto para arrojarnos para siempre al infierno. Él es al que debemos temer. Pero entender esto, temer a Dios no es lo mismo, no es el mismo tipo de miedo que podríamos tener hacia las personas. Cuando tenemos miedo a las personas es un miedo paralizante, un tipo de terror que nos lleva a una vida de compromiso, de desobediencia a Cristo e hipocresía. El miedo que Jesús nos está diciendo que debemos de tener hacia Dios es un temor que Dios llama, es un temor reverencial, un temor saludable que nos motiva a obedecerlo en plena y completa redención. Y a vivir una vida libre de hipocresía. Es un temor que lleva a asombrarnos de la majestad, de su poder, la soberanía, la autoridad y la santidad de Dios, todos sus atributos, de modo que no puedes hacer cualquier otra cosa que no responder a Él en humilde obediencia.
es caer en asombrados a quién es Dios. Entonces, a pesar de lo que la gente diga de ti o puedan hacerte, la manera de superar este miedo es recordar no solo cuán limitado es su poder, sino recordar cuán ilimitado es el poder de Dios. Es el temor de Dios lo que debe llevarte a una vida libre de hipocresía, mientras vives para el que es todopoderoso y todo glorioso. Mientras el gran reformador escocés John Knox estaba siendo bajado a su tumba, alguien declaró: aquí yace uno que temió tanto a Dios que nunca temó el rostro del hombre. Igual has escuchado esto en el servicio de John MacArthur ayer, pero yo tenía esto en mis notas antes de que leyeran esto ayer en el funeral. Y esto es exactamente lo que Jesús nos está diciendo que hagamos, temer tanto a Dios que no temamos al hombre y caigamos en poder y en el pecado y la hipocresía. Así que habiendo dado dos razones, debemos evitar hipocresías, porque número uno va a ser expuesta. Dos, porque no necesitamos temer al hombre para nada. El Señor ahora da una tercera razón por la que debemos evitar la hipocresía, y esa razón es: Dios nos cuida y nos valora. Lucas 12, 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más aún, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Continuando con el tema de temer a quienes podrían hacernos daños, Jesús ahora revela que Dios no solo es todopoderoso y asombroso, sino que también es amoroso y cariñoso y sabe todo sobre nosotros. Por lo tanto, no debemos temer lo que la gente puede hacernos, porque podemos confiar en Él para cuidarnos. Mirar cómo Jesús explica el cuidado de Dios por nosotros. Comienza hablándonos de la preocupación de Dios por una de las criaturas más insignificantes, los gorriones, los pajarillos. Jesús habló de la relativa inutilidad de estos pajarillos, diciendo que en su día 5 gorriones se vendían por 2 centavos. Ahora la pregunta es: ¿por qué alguien compraría gorriones? La respuesta es: para comerlos. En los días de nuestro Señor, los gorriones asados se vendían en mercado porque eran alimentos baratos para comer como un tipo de aperitivo. ¿Cómo de barato? Pues en Mateo 10 Jesús dijo que 2 pajarillos se vendieron por 1 denario. Aquí se dice que vendieron 5 por 2 centavos, lo que significaba que cuando comprabas 5 de ellos, el traficante tiraba 1 gratis. Era algo muy barato para comprar. Pero a pesar de que estos aves eran baratos y ocupaban un lugar bastante bajo en la escala de las cosas, Jesús dijo: ni uno de ellos es olvidado por Dios. Lo que significa que no simplemente que Dios sabe acerca de cada gorrión en el mundo. No solo está diciendo eso, es verdad, pero su punto es que cada gorrión está bajo el cuidado soberano de Dios. Ahora, pensar en esto: si ni siquiera un pequeño gorrión relativamente inútil está fuera de la esfera del conocimiento y el cuidado amoroso de Dios, entonces ¿cuánto más debe saber sobre usted y sobre mí y preocuparse por nosotros? Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Y entonces Jesús continúa respondiendo a esta pregunta en el verso 7 diciendo: de hecho, los cabellos de tu cabeza están todos contados. Es decir, Jesús tiene tanto conocimiento de nosotros, sobre cada uno de ellos y sus discípulos, y los conoce tan íntimamente y tan detalladamente que sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Ahora, el propósito del Señor decirnos que Dios conoce el número de cabellos en nuestra cabeza es nada más decirnos que Dios sabe todo sobre nosotros. Entonces, así como Él conoce cada humilde gorrión y no se olvida de ninguno de ellos, Él también sabe todo sobre nosotros y tampoco se olvidará de nosotros.
Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con temer a las personas y la preocupación por el miedo a las personas que nos lleva a la hipocresía? Pues fijar lo último que dijo en el verso 7, no temáis. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque eres más valioso que muchos gorriones. Es decir, la razón por la que no tienes que temer que nadie te haga daño, tanto verbalmente como físicamente, porque tu devoción a Cristo, por tu devoción a Cristo puedes vivir por Él, porque Dios te valora más de lo que valora a los pajarillos. Entonces, si Él cuida de estas humildes criaturas, entonces puedes sentirte reconfortado por el hecho que Él también cuidará de ti. Las Escrituras nos dice esto. Uno de mis versos preferidos, en 1 Pedro 5, 7, echando toda tu ansiedad sobre Él, o puedes poner ahí miedo, echando toda la ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. O sea, no solo sabe de ti, te conoce, sino que Él te cuidará. Qué verdad tan increíble, este gran Dios que tiene el poder de arrojar a las personas al infierno por toda la eternidad, nos dice que ama a los que pertenecen a Cristo y que los cuida soberanamente y sabe todo sobre las presiones que enfrentamos de aquellos que odian a Cristo y nos odian. El hecho de que Él sepa todo sobre nosotros significa que sabe todo sobre nuestro sufrimiento, sabe de todo sobre aquellos que nos amenazan, para que podamos vivir sin ningún temor, porque sabemos y podemos confiar que Él va a cuidar de nosotros. No nos está diciendo que nunca seremos dañados o que no moriremos debido a la persecución, porque Dios se preocupa por nosotros, pero puede ser que caigamos y que vayamos a morir, igual que los pájaros mueren. Su punto es que no tienes que vivir con el temor de que te maten por tu fe, porque no puedes morir ni un momento antes, y porque esto nos puede afectar, porque tú no puedes morir ni un momento antes de que Dios permita que alguien te mate. Así como el momento de tu nacimiento es ordenado por Dios, también el momento de tu muerte es ordenado por Él. Verás, el momento y las circunstancias que rodean tu muerte no se dejan al azar, sino que nuestro Padre, que nos ama, dicta soberanamente cuándo vive cada uno de sus hijos y cuándo mueren. Nos dice esto en Mateo 6:27. ¿Y quién de ustedes, al estar preocupado, puede agregar una sola hora a su vida? Puede que acabes con ansiedad, pero no morirás ni una sola hora, ni una sola hora antes de lo que Dios. No podemos expandir nuestra vida ni un momento más de lo que Dios ya tiene apuntado para nosotros, para morir. O sea que tener valentía en vivir para Cristo, sin ninguna hipocresía, porque Dios no dejará que nadie te haga daño, no dejará que nadie quite tu vida ni un solo momento antes de lo que Él tiene ya apuntado. Y puedes confiar en Él, que Él sabe lo que está haciendo. Escucha, si tú luchas con el miedo al hombre, para que estás constantemente atrapado, intentando complacer a los demás y evitar el conflicto, entonces que hoy sea el día que puedas estar libre de esta esclavitud. Nos dicen que podemos ser liberados de este temor. Si eres un cristiano que estás viviendo tu vida como una hipocresía, igual no lo sabe nadie, igual todos creen que estás caminando con el Señor, pero no lo estás. Arrepentir hoy. Empieza a vivir como un cristiano, como debe vivir un cristiano, totalmente dedicado a Cristo, que estás mirando a obedecer la palabra de Dios. Y si no tienes hipocresía en tu vida y eres creyente y estás viviendo para el Señor, entonces tomar esta advertencia de Cristo de tener cuidado con la levadura de la hipocresía. ¿Por qué? Porque toda la hipocresía será expuesta, porque no hay razón para temer al hombre.
Y tercero, Dios se preocupa y te valora. Ahora, si no conoces a Cristo como tu Salvador, entonces debes considerar la gravedad de tu situación. Jesús dijo que Dios tiene el poder de arrojarte al infierno y lo haría, al hacerlo sería justo al hacerlo, porque como todos los demás, eres un pecador y Él es perfectamente santo, y al ser perfectamente santo, Él demanda que el pecado sea condenado. Pero tú puedes ser perdonado de tus pecados porque Cristo, el Padre, el Hijo que vivió aquí, fue castigado eternamente en lugar de los pecadores. Si quieres hablar con alguien acerca de este tema, algunos de sus líderes están aquí delante después del culto, tú puedes ser perdonado. Pido que respondan a esta predicación. Padre, te damos gracias por estas palabras tan poderosas por el Salvador, tan importantes, críticos. Señor, gracias por la advertencia. Es tan fácil ser hipócrita, de caer ante el temor al hombre. Y de esta manera fue como vivieron los fariseos y los escribas. Pero nosotros no queremos vivir como ellos, Señor. Queremos vivir como tus discípulos. Queremos escuchar las palabras bien hecho cuando vengamos al cielo. Ayúdanos a vivir vidas limpias, de ser en privado lo que somos en público. Y pido para cualquiera que está aquí hoy, que igual no está viviendo para Cristo, pido que tú les ayudes, Señor, a venir a ti. Y cualquiera que está temiendo, cualquiera que tenga temor, Señor, que tú les ayudes a ser liberados de ese temor. Y que puedan saber que no tienen que temer al hombre, sino solo temerte a ti. Señor, coge tu palabra y pónelos en nuestros corazones para que podamos obedecer. En tu nombre oramos. Amén.